Ver para Crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Dios les bendiga una vez más, estimados hermanos y hermanas. Estamos delante del Señor y cada uno de nosotros con la disposición de poder servir siempre, y en mi caso a través de este tipo de estudios bíblicos orientados hacia el liderazgo. Antes de iniciar el tema de esta oportunidad, quiero recordarles el comprar mi libro Desarrollar la Visión, Reflexiones para la Vida. En este libro lo que yo propongo es básicamente un proyecto, un camino, una forma de poder realizar la visión de Dios en la vida de cada familia, de cada persona. Y por supuesto animar a los jóvenes para que busquen realizar sus sueños en Dios, que son los mejores sueños que se pueden realizar. Así que ya está a la venta y esperamos en Dios que este libro sea de mucha ayuda y bendición para cada uno. En esta ocasión quiero abordar un tema importante: la meta de todo líder cristiano. Es decir, satisfacer el propósito y la voluntad de Dios y por supuesto sacarle una sonrisa a Dios, es decir, alegrar el corazón de Dios. Vendría a ser básicamente la meta de todo líder, alegrar el corazón de Dios. La alegría de Dios es una meta que cada uno de nosotros como líderes debemos de lograr, es decir, complacer a Dios debe ser nuestro primero y más importante propósito. Efesios 5:10 dice la palabra: averigüen lo que le agrada al Señor. Esto es lo que encontramos en Efesios 5:10, traducción NBI, y esto básicamente es una exhortación a que cada uno de nosotros investiguemos qué es lo que le agrada al Señor. En la Biblia encontramos un ejemplo claro de una vida que agradó a Dios, y en este caso es la vida de Noé. Su liderazgo en un tiempo de corrupción extrema, porque así vivió, en el caso de Noé, fue tal el nivel de corrupción que Dios lo vio con agrado y lo usó para preservar la humanidad y la creación. Interesante el hecho de que Noé haya sido escogido en una circunstancia tan extrema. Él era el único que podía desarrollar este proyecto para Dios. Cada uno de nosotros hemos sido escogidos por Dios para una tarea especial en el espacio de nuestra vida. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que investigar esto. Por eso es que el apóstol Pablo nos exhorta a que averigüemos qué es lo que le agrada al Señor, para que de esa manera cada uno de nosotros se dedique a buscar la forma de agradar, de alegrar el corazón de Dios, que vendría a ser nuestra principal meta como líderes. En primer aspecto quiero señalar lo siguiente: la bendición de la alegría de Dios. En Números 6:25 dice: el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios tiene gozo, se alegra por aquellos que caminan en su voluntad. Acá hay un detalle importantísimo: caminar en la voluntad de Dios es uno de los detonantes que alegran el corazón de Dios. Para un líder esto significa vivir en obediencia y dependencia de Dios. La sonrisa de Dios, la alegría de Dios sobre nuestra vida trae su favor y su liderazgo. Esto llama mucho la atención porque la obediencia y la dependencia a Dios son dos decisiones que cada uno de nosotros tenemos que tomar, pero que no siempre es fácil hacerlo. Solamente si cada uno de nosotros encaminamos nuestro corazón hacia lo que Dios desea para nuestra vida. Así que la sonrisa de Dios sobre nuestra vida, la alegría de Dios sobre nuestra vida, nos traerá su favor y nos traerá su liderazgo, que es lo que cada uno de nosotros realmente necesitamos. En el Salmo 119, 135 dice lo siguiente: haz brillar tu rostro sobre tu siervo y enséñame tus decretos. Este salmo es sumamente importante por el hecho de que Él nos enseña sus decretos. Haznos brillar, y por supuesto la luz de Dios es la que nos hace brillar a cada uno de nosotros, y en este proceso Él nos está enseñando. Cuando Dios sonríe sobre nosotros,
nos instruye en su verdad. Un líder que anhela la sonrisa, la alegría, la satisfacción de Dios, buscará siempre ser instruido por su palabra y aplicar sus principios en su liderazgo. Si nosotros realmente queremos tener esa alegría de Dios, ese gozo de Dios, queremos alegrar el corazón de Dios, vamos a necesitar dejarnos instruir en su palabra y aplicar sus principios en nuestro liderazgo. Número 2. Característica de un líder que hace sonreír, que alegra el corazón de Dios, es el ejemplo de Noé. La Biblia nos dice en Génesis 6, 8 y 9, que Noé halló gracia ante Dios, porque era un hombre justo e íntegro en su generación y caminaba con Dios. Estas cualidades son esenciales en un líder cristiano. Lo primero es que un líder que confía plenamente en Dios alegra el corazón de Dios. En Hebreos 11:7 nos dice que Noé actuó con fe, obedeciendo a Dios cuando le advirtió del diluvio. Un líder que agrada a Dios confía en Él incluso cuando las circunstancias son inciertas. Las circunstancias inciertas siempre estarán a nuestro alrededor, sean situaciones muy visibles o presentes, o a lo mejor algunas circunstancias que van a ocurrir más adelante. Nosotros debemos de prepararnos para esas circunstancias inciertas. No las conocemos, no las sabemos. Por ejemplo, lo que nos ocurrió durante la pandemia, a todos nos dejó sorprendidos, circunstancias inciertas. Nosotros tenemos que seguir confiando, creyendo en Dios, a pesar de la circunstancia. Otra cualidad que alegra el corazón de Dios es un líder que obedece sin condiciones. Lamentablemente no todos los líderes pueden realizar esto, porque realmente es una decisión que cuesta. Pero Noé siguió las instrucciones de Dios al pie de la letra, según Génesis 6:22. Un líder que hace sonreír, que alegra el corazón de Dios, no negocia con su obediencia. Lo cumple con exactitud y con corazón dispuesto. Por supuesto que vamos a entrar en situaciones de crisis, al igual que sucedió con Noé. Siempre estuvo ahí la crisis presente, escuchar a la gente o escuchar a Dios, satisfacer a la gente o satisfacer a Dios. Todos los que servimos como líderes vamos a estar en esta situación. O obedecemos a Dios o a la gente. O queremos quedar bien con Dios o quedar bien con la gente. Nosotros tenemos que escuchar lo que la palabra del Señor nos dice. En este caso, Noé hizo al pie de la letra lo que Dios le había indicado. Entonces, un líder que obedece sin condiciones es un líder que alegra el corazón de Dios. Esto implica de que nuestra obediencia tiene que ser llevada a un nivel extremo, un proceso importante que lo podemos hacer porque hemos sido santificados por Dios. Es decir, el poder del pecado ahora está en manos de Dios y si nosotros nos unimos a Dios en este proceso, vamos a poder triunfar. Por lo tanto, la obediencia sin condiciones es posible. Por supuesto que traerá un sacrificio enorme a cada uno de nosotros. Antes de continuar con el programa, quiero recordarles que está a la venta ya mi primer libro que he titulado Desarrollar una visión, reflexiones para la vida. En él usted encontrará una ruta muy puntual para poder desarrollar su propio potencial y el de su familia. De igual forma, estoy animando a los jóvenes a través de este libro a que decidan por una ruta que les permita a ellos desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en sus vidas. Así que les animo en el Señor a comprar este libro y continuamos con nuestro programa. Un siguiente aspecto que quiero señalar es otra cualidad que alegra el corazón de Dios, es la siguiente: un líder que persevera a pesar de la oposición. Construir el arca tomó años y seguramente Noé enfrentó burlas, rechazos, conflictos, críticas.
Sin embargo, se mantuvo firme en su llamado. Un líder que agrada a Dios no se deja influenciar por la presión del mundo, sino que permanece fiel a su misión. Esta enseñanza, esta parte es importante, por el hecho de que vamos a tener siempre una oposición, y el líder cristiano va a tener oposición, porque las circunstancias van a trabajar en contra de él. Sin embargo, lo que Noé nos hace saber es que a pesar de las burlas, a pesar de las críticas, a pesar del rechazo, pero encontramos a Noé siempre dispuesto a perseverar, cueste lo que cueste. Acá nosotros vamos a tener experiencias difíciles, situaciones que nos van a traer angustia, van a traer una crisis emocional enorme, vamos a tener un desgaste no solo físico, sino también espiritual y emocional. Pero tenemos que perseverar hasta ver el resultado que Dios quiere entregarnos. La otra cualidad que alegra el corazón de Dios es un líder que ejerce influencia sobre su familia y sobre su generación. Noé no solo salvó a los animales, sino también a su familia. Un líder que hace y que alegra el corazón de Dios influye primero en su hogar y luego en su comunidad. Nosotros acá entonces tenemos una enseñanza muy importante, es decir, la importancia de la familia. Todos decimos, y esto va para los que somos servidores a tiempo completo, e inclusive líderes de diversos ministerios, se nos dice de que nuestra familia es la primera iglesia, pero en la práctica pareciera ser que no es así. Creo que nosotros tenemos que influenciar como Dios corresponde, como Dios nos manda. En este caso, influir primero en nuestro hogar y luego en la comunidad, que fue el caso de Noé. Influyó en su familia y luego en los demás. Así que esa sería, para concluir, la segunda clave importante para vivir y sobre todo para alegrar el corazón de Dios. En tercer lugar, claves para vivir un liderazgo que alegra el corazón de Dios. En primer lugar, buscar a Dios constantemente en oración y su palabra. Son cosas que ya sabemos, las hemos escuchado muchísimas veces. Jeremías 29:13 dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de corazón. Está hablando de la oración. Entonces, buscar constantemente en oración y en su palabra la sabiduría, esto traerá justamente el alegrar el corazón de Dios y sobre todo el tener como acciones claves que nos van a ayudar a ser líderes que van a influenciar de manera positiva. La otra clave para alegrar el corazón de Dios, dentro de este aspecto que estamos hablando, es vivir una vida de obediencia absoluta. Juan 14:15 dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Entonces la señal concreta, clara, visible de que nosotros estamos obedeciendo a Dios o de que nosotros amamos a Dios es justamente la obediencia. ¿Qué tanto obedecemos? Así estamos amando. Obedecemos mucho, entonces amamos mucho. Obedecemos poco, amamos poco. No obedecemos, no amamos. Esa es la explicación al respecto. Por lo tanto, el líder que obedece a Dios y obedece la instrucción de su palabra va a agradar el corazón de Dios. Luego hoy hay otra clave importante que tiene que ver con nosotros para vivir en nuestro liderazgo y alegrar el corazón de Dios, es ejercer el liderazgo con humildad y servicio. Marcos 10:45 dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Cristo entonces vino a servir, no a ser servido. Por lo tanto, fue ejemplo de humildad y servicio. Esto alegra el corazón de Dios. Si nosotros queremos hacer lo mismo, vamos a tener que trabajar nuestra humildad. Vamos a tener que trabajar nuestra capacidad de servir.
Entre más servimos, será mejor. Número 4. Permanecer en Cristo para dar fruto. Esta es otra clave importante. En Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Permanecer en Cristo es lo que traerá fruto. Y por supuesto, esto alegra el corazón de Dios. Nosotros debemos de estar unidos a Cristo, pero para eso tenemos que haber librado la batalla contra el orgullo, haber librado y haber ganado la victoria contra cualquier tipo de circunstancia que nos aleja de Dios, para que de esta manera nosotros podamos estar unidos a Él, en propósito, unidos en acción. Por lo tanto, separados de Él no podemos hacer nada. Como una clave número 5 es liderar con integridad y fidelidad. Proverbios 10:9 dice, quien se conduce con integridad anda seguro. Quien anda en caminos perversos será descubierto. Liderar con integridad y fidelidad alegra el corazón de Dios. Tenemos que conducirnos de tal forma que se note que estamos leyendo la palabra, que estamos estudiándola, pero sobre todo que estamos aprendiendo y aplicándola. Que se note nuestro proceso de oración a la luz de lo que estamos leyendo en la palabra. Que se noten nuestros compromisos, que a través de nuestra oración y del estudio de la palabra, que es la toma de conciencia para el cambio, que de esta forma se note en nuestro comportamiento, en nuestra forma de pensar. Entonces, el vivir con integridad y fidelidad es la clave. Como conclusión, quiero hacer saber lo siguiente. El liderazgo que hace sonreír a Dios no es aquel que busca la aprobación humana, sino aquel que se fundamenta en la fe, la obediencia y la perseverancia en la voluntad de Dios. No nos confundamos. Para alegrar el corazón de Dios, nosotros no debemos de buscar la aprobación humana, sino la aprobación de Él. Y la aprobación de Dios solo se logra creyéndole, obedeciéndole y siendo perseverantes. Como Noé, estamos llamados a ser líderes que confían en el Señor, que cumplen su mandato y que permiten ser guiados con justicia. Hay preguntas de reflexión que quiero dejar con ustedes en esta oportunidad. ¿Mi liderazgo refleja las cualidades de Noé? ¿Estoy buscando agradar a Dios en todo lo que hago? ¿Estoy guiando a otros según los principios bíblicos? Son preguntas de reflexión. Que nuestro mayor anhelo sea realmente el alegrar el corazón de Dios y no alegrar el corazón de otros. A lo mejor venga como resultado, pero que nuestro primer interés sea alegrar el corazón de Dios. Porque somos líderes llamados para obedecer. Somos líderes convocados para hacer muchas cosas sobresalientes, pero que son instrucciones de Él. No son inventos nuestros, sino que son instrucciones de Él para que podamos lograr desarrollar el potencial del ministerio, iglesia, grupo social o cualquier nivel de liderazgo en el que estemos involucrados. Así que mi liderazgo refleja el carácter de Cristo. ¿Acaso buscamos alegrar el corazón de Dios con lo que hacemos? ¿Estamos siendo guiados por los principios bíblicos? Preguntas que dejo con ustedes para su reflexión. Bendiciones del Señor y nos vemos en la próxima.